Vamos a iniciar en esta hermosa noche haciendo lectura del capítulo 12 del libro de Daniel. Vamos a prepararnos para hacer lectura de este capítulo. No es tan largo, pero quise que hiciéramos lectura de todo este capítulo porque vamos a estar extrayendo algunas características muy interesantes que el Señor le reveló al profeta Daniel respecto a los últimos días, los últimos tiempos, y que corroboran que definitivamente nosotros estamos en esos tiempos. Así que preparémonos, vamos a hacer lectura de este capítulo 12 de Daniel en la Nueva Traducción Viviente, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese tiempo se levantará Miguel el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, vi a otros dos que estaban de pie en lados opuestos del río. Uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río: ¿cuánto tiempo pasará hasta que terminen estos espantosos sucesos? El hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río levantó ambas manos hacia el cielo e hizo un juramento solemne por aquel que vive para siempre, diciendo: durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo, cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo. Todas estas cosas habrán sucedido. Oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté: mi señor, ¿cómo terminará todo esto? Pero él dijo: vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Mediante estas pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa profanación para ser adorado, habrá 1290 días. Benditos sean los que esperen y permanezcan hasta el fin de los 1335 días. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Gloria al Señor. Características del tiempo final. Hemos leído el último capítulo del libro profético de Daniel. Y realmente este es un libro impresionante. La visión que Dios le da a este profeta es sumamente acertada. Es una profecía acerca de los tiempos finales. Y está muy claro, según lo que se denota en esta escritura, que al pueblo del pacto, que es el pueblo de Israel, le esperan unos tiempos supremamente difíciles, unos tiempos supremamente desconcertantes. La época más terrible de persecución contra el pueblo de Israel no ocurrió en el tiempo de Hitler, sino que está augurada, según las Escrituras, para los últimos tiempos, en el tiempo del anticristo. De hecho, Jesucristo, en Mateo capítulo 24, versículo 21, en la Nueva Traducción Viviente, describió en su sermón, hablando de los últimos tiempos, su sermón escatológico, habló diciendo: pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. Definitivamente, mis amados hermanos, Dios le permite al profeta Daniel
ver algunos detalles, algunos destellos de cómo van a ser esos últimos días y lo que allí también se va a cumplir con respecto a esas características. Sin embargo, uno puede darse cuenta que a pesar de que él pudo ver algunos destellos de cómo iban a ser los últimos tiempos, él no entendió muchas cosas y le quedaron muchas dudas, muchas preguntas. Y sin embargo, aunque quiso solicitar aclaración al ser que le estaba revelando esas características, se le dijo en el versículo 9 del capítulo 12 de Daniel: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En otras palabras, no indagues más, porque estas cosas van a ser clarificadas en la medida que pasen los tiempos y se acerque el fin. Nosotros en este tiempo podemos comprender un poco más el significado de las cosas que el profeta Daniel vio en esas visiones, en esas profecías. Los hechos que allí están descritos, nosotros los podemos hoy en día entender un poco mejor, porque este libro profético tan asombroso se ha encargado de evidenciar y confirmar que lo que está pasando justamente en estos días fue lo que el profeta Daniel vio o se le reveló en ese tiempo. Entonces el escenario de este tiempo es el escenario de los tiempos finales. Con base a esto que hemos estado hablando, quiero que entonces miremos algunas características que notó el profeta Daniel acerca de estos tiempos finales y que nosotros como iglesia debemos definitivamente prestarle mucha atención a esas características con el propósito de que sigamos anunciando, sigamos predicando con vehemencia el bendito evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La tarea que nosotros tenemos es la tarea de entregarle esperanza a la humanidad que se encuentra en este momento sucumbiendo ante esas características que están generando un caldo de cultivo para que se manifieste, obviamente, como está profetizado en Jeremías, el tiempo de angustia para Jacob. Un tiempo en el cual no ha habido angustia ni en tiempos de antaño, ni volverá a haber angustia en tiempos futuros como en ese tiempo, el tiempo de la gran tribulación. Así que, sin más preámbulos, mis amados hermanos, vamos a llenarnos de esa humildad importante, necesaria, para poder entender el panorama en el que ya nos encontramos abocados y que fue profetizado desde hace mucho tiempo a través de Daniel. La primera característica que encontramos en este capítulo 12 de Daniel es que será un tiempo de gran agite y estrés. Otra vez, será un tiempo de gran agite y estrés. Esa es una de las primeras características acerca de los tiempos finales. El versículo 4 nos dice: pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá. Préstale atención, por favor, a esa expresión: cuando muchos correrán de aquí para allá. Y justamente en la expresión anterior dice hasta el tiempo del fin. Y dice, ¿cuál va a ser esa característica del tiempo del fin? Donde muchos van a correr de aquí para allá. Aunque el Imperio Romano hizo una labor extraordinaria de poder generar caminos, abrir vías para poder desplegar sus tropas y también sus legiones, no se compara en nada el trabajo que ellos hicieron con lo que ha ocurrido en estos tiempos. Hoy en día hay una facilidad impresionante para poder viajar a cualquier parte del planeta. Se puede viajar en barco, se puede viajar en avión, se puede viajar en carro, en automóvil, y se puede llegar a velocidades extraordinarias. Eso ha facilitado en gran manera el que las personas puedan en un mismo día desplazarse a diferentes ciudades o estar hasta en diferentes naciones. Entonces, aquí ya empezamos a ver cómo esto que se profetizó en el tiempo de Daniel y que él lo vio, ahora se está haciendo una realidad. A eso también se suma la facilidad de las comunicaciones satelitales y de las comunicaciones digitales para observar noticias que están ocurriendo en el mismo lugar y en el mismo momento. Esto era algo que también era imposible de entender y comprender en el tiempo de Daniel, pero que hoy
Ya con todos los adelantos tecnológicos nos damos cuenta que definitivamente sí es posible que todo el planeta se pueda enterar en el momento en el que están ocurriendo las cosas, se puede informar de lo que está sucediendo en X o en Y lugar y justamente en ese momento. Este gran avance tecnológico ha generado lamentablemente un terrible atraso o retraso en el sabio manejo de nuestro tiempo y de nuestras relaciones. Y ahí es donde comienza entonces ya a generarse una connotación negativa de esta característica. Porque por un lado, de una u otra manera, se ha facilitado el transporte, se ha facilitado la comunicación, se ha facilitado que podamos accesar fácilmente a todo lo que de pronto necesitamos, ¿verdad? A través de las conexiones comunicativas. Pero, mis amados hermanos, lamentablemente hemos permitido que frente a esta gran bendición, pero también frente a este gran adelanto, se genere un gran retraso en cuanto a manejar nuestro tiempo y manejar también las relaciones. Nos hemos rendido a la sobreexigencia que nosotros mismos nos hemos impuesto, y esto está generando un deterioro integral en nuestras vidas. Nos estamos rindiendo ante estas mismas facilidades y se nos está perdiendo la capacidad de ser sabios administradores del mismo tiempo, y nos estamos sobresaturando de una gran cantidad de cosas, y esto está generando en estrés, esto está generando en afanes, en angustias. Por eso es que hay mucha gente que por estar corriendo de acá para allá irracionalmente como autómatas, ¿cuántas personas en sus vehículos nunca pudieron llegar al lugar a donde tenían tanta prisa? Nunca llegaron. ¿Por qué? Porque se han dejado sobresaturar por el estrés, por los afanes, por el activismo, por tantas actividades que en realidad muchas de ellas no son una necesidad, simplemente son algo impuesto. Este tiempo tan atareado está dejando secuelas terribles en la salud de millones de personas. Se ha declarado prácticamente el estrés como la enfermedad del siglo. Esta enfermedad está haciendo un daño mortal a la salud de la humanidad. Y necesitamos aprender de esta característica que ya estaba profetizada desde los tiempos de Daniel y que se ha cumplido en este tiempo porque la estamos viendo. Necesitamos pedirle al Señor que nos dote de su sabiduría. Porque el problema, mis amados hermanos, es que como no estamos haciendo un sabio manejo de estos progresos, de estos adelantos, entonces estamos permitiendo que nuestras relaciones estén siendo fracturadas, quebradas. Estamos dándole más lugar y espacio a otras cosas y estamos sacrificando nuestras relaciones importantes en la vida, como lo es la relación con el cónyuge, la relación con nuestros hijos. Tenemos gente enferma por sobresaturación de estrés, de cargas, de activismo, de estrés laboral. Pero también tenemos hijos que están caminando heridos en la vida porque se sienten solitarios, porque su papá, su mamá no tienen tiempo para apartarles, no tienen tiempo para estar con ellos. Hoy muchos hijos están viviendo la experiencia de no poder contar con la presencia de sus padres en momentos cruciales, en momentos significativos. Ese hijo que quería que su papá estuviese en su primer grado, ese hijo que anhelaba que su papá pudiese asistir a la izada de bandera donde su niña o su niño tenían una presentación para la cual se prepararon con tanto tiempo, pero papá estaba tan sobresaturado de trabajo, de estrés, de tantas cosas, que sacrificó algo que no debe ser sacrificado. Y entonces realmente estamos teniendo un desacierto terrible, porque estamos dejando lo importante a un lado para darle importancia a lo urgente. Lo urgente está matando lo importante. Y realmente lo que le da significado, lo que le da razón de ser a nuestra vida es las cosas importantes. Y las cosas importantes, escúchame bien esto, mi amado hermano, amada familia que me estás escuchando en esta noche. Las cosas importantes de la vida siempre
siempre van a requerir de tiempo. El asunto es que nosotros pretendemos robarle tiempo a eso importante y pensar que seguirá siendo importante. En el momento en que le restemos esa importancia, quitándole tiempo, eso importante dejará de ser importante. Ok, lo más triste de este cuadro actual que estamos viviendo es que se nos está escapando el tiempo como el agua entre las manos. Y aquí es donde aparece esta situación que es como irónica, porque se sobreentiende que ahora en un tiempo donde nos hemos adelantado para facilitar desplazarnos a un lugar y a otro en menos tiempo, ahora el tiempo no nos alcanza, cuando debería ser lo contrario. Ahora que tenemos más facilidad para poder conectarnos, por ejemplo, para comunicarnos, para hacer llegar un correo, para poder enviar una información, ahora que es mucho más fácil poder accesar de una ciudad a otra, de un país a otro, debería sobrarnos más tiempo, pero está ocurriendo exactamente lo contrario. Ahora, entre más facilidad de tiempo, más incapacidad de poder administrar el tiempo. Entonces, justamente se sobreentiende que estos adelantos era para evitar eso, para poder saber administrar el tiempo, pero está ocurriendo todo lo contrario. Vivimos agitados y hacemos todas las carreras supuestamente para que nos alcance el tiempo, pero está ocurriendo todo lo contrario. Esto es una locura de la cual debemos prestarle suma atención. Y con este ritmo de vida, mis amados hermanos, este ritmo de vida estresante, estamos sacrificando lo que nunca deberíamos sacrificar. ¿Saben qué es? Nuestro tiempo con Dios. Es triste que nos acostumbramos a ese agite diario, nos acostumbramos a ese correr de aquí para allá, andar de aquí para allá como fue profetizado en el tiempo de Daniel, y entonces ya ni siquiera tiempo tenemos para dedicarle al Señor. Recuerde que el propósito principal por el cual Dios escogió a 12 discípulos después de orar toda una noche era principalmente para que estuviesen con Él, para que pasasen tiempo con Él. Ya después venía la otra parte, que era la de ser enviados para predicar la palabra de Dios con señales, prodigios y maravillas. Pero la prioridad de Dios escoger 12 discípulos era para que estuviesen con Él. Y esa debe ser la prioridad nuestra con Dios. Él desea que nosotros pasemos tiempo con Él. Dios desea que nosotros dediquemos tiempo para deleitarnos en su presencia, para cesar en ese activismo, sentarnos a los pies de su presencia y escuchar todo lo que Él tiene que decirnos. Mira que a mí siempre me ha impactado que Dios no tiene problema con el tiempo. Tantas responsabilidades que tenía Moisés, de tal manera que dice la palabra de Dios que se levantaba muy temprano al rayar el alba y empezaba a atender a todo el pueblo, al punto donde ya el sol decaía. Y todo el día duraba atendiendo a las personas. Y entonces vino a visitarle Jetro, su suegro, y se dio cuenta de ese espectáculo y después no soportó quedarse callado y lo llamó y le dijo: mira, yo te voy a decir algo y si Dios te confirma esto, asúmelo. Si Dios te confirma a través de lo que te voy a decir que es verdad este consejo, entonces ponlo en práctica. Y le dijo: lo que estás haciendo es algo que realmente te va a llevar a la destrucción. Tú y este pueblo van a perecer. Y entonces le dio un consejo extraordinario, a tal punto donde hoy en día en la jerga administrativa se conoce como el consejo jetroriano. Un consejo donde es supremamente importante empezar a priorizar las responsabilidades, los cargos. ¿Y qué hizo Moisés entonces? Repartió toda su carga sobre personas que fueron puestas sobre miles, sobre cienes, sobre 50 y sobre 10. Y solamente a partir de ese momento traían los casos más difíciles a Moisés. Y Moisés entonces tenía ahora tiempo para también dedicarle a su familia. Porque de hecho la Biblia registra que cuando Jetro regresó para hablar con Moisés, trajo consigo a su esposa, la esposa de Moisés, su hija, y también a sus nietos, los hijos de Moisés. Y una vez Jetro le entrega su consejo, dice la palabra de Dios que él se fue, pero se fue solito. No se fue nuevamente con su hija y con sus nietos, sino que él le dejó a Moisés
su esposa y sus hijos. Dice, dejándole prácticamente un mensaje muy claro. Tú puedes tener muchas ocupaciones, tú puedes tener muchas responsabilidades y Dios puede utilizarte con milagros, prodigios y maravillas, pero nunca, nunca puedes delegar lo indelegable, que es tu familia. Y ese es un punto que tenemos que tener en cuenta en estos tiempos. Porque la estrategia de Satanás es que nos convenzamos en este tiempo de que como hay tanto por hacer, pues nos toca entonces mirar a ver quién nos cuida a los hijos, miramos a ver quién nos ayuda a educar a los hijos. A veces hasta pensamos que los que tienen que educar a nuestros hijos son el colegio. Y si asistimos a una iglesia, entonces el maestro de escuela dominical que me lo eduque también allá con las clases bíblicas. Y estamos sumamente equivocados porque estas son tareas, todo lo que concierne al hogar, a la familia, son tareas indelegables que les corresponden a los padres. Escúchame muy bien esto, es muy importante entenderlo, comprenderlo. Y entonces, ahí es donde me doy cuenta que una vez Moisés toma la decisión de seguir este consejo sabio, por primera vez tiene el privilegio de poder subir al monte. ¿Y sabe cuántos días duró Moisés en el monte? 40 días y 40 noches. Había mucha labor, la tarea seguía, las responsabilidades seguían, pero ahora como había delegado lo que debía delegar y tomó la responsabilidad que no debía delegar, que era su familia, ahora tuvo tiempo también para subir al monte, tuvo tiempo para estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Y en estos 40 días y 40 noches, Dios le reveló todos los diseños del tabernáculo, le reveló los 10 mandamientos. Y luego entonces le dijo, ve y enséñalos al pueblo. Lo que trato de decir con esta primera característica, mis amados hermanos, es que el enemigo va a buscar la manera en estos últimos tiempos de mirar a ver cómo nos arrebata el privilegio de administrar sabiamente nuestro tiempo. ¿Cómo? Generando en nosotros estrés, generando en nosotros, como lo decíamos al comienzo, ese gran agite. Estando agitados y todo el tiempo estresados y todo el tiempo angustiados, tratando de tener el control de todas las cosas. Satanás sabe que si nosotros vivimos en esa tónica, lo primero que vamos a hacer es sacrificar nuestro tiempo con Dios. Y si sacrificamos nuestro tiempo con Dios, esto es algo supremamente grave y va a dejar una secuela terrible en nuestra vida. Porque dejar de pasar tiempo en la presencia de Dios es dejar de estar en contacto con la sabiduría para aprender a vivir. Quien mantiene tiempo de oración, quien mantiene tiempo de búsqueda y de estudio de la palabra de Dios, se está alimentando todos los días de sabiduría celestial. Y esa sabiduría nos capacita para sabernos conducir en todas y cada una de las circunstancias que tengamos que enfrentar. Pero si sacrificamos nuestro tiempo con Dios, muy seguramente sacrificaremos nuestro tiempo con la familia, nuestro tiempo con las prioridades de la vida y terminaremos siendo esclavos del agite, siendo esclavos del estrés y por último nos enfermaremos. Esto no es lo que Dios espera, no es lo que Dios quiere. Por eso me uno a lo que dice el salmista allí en el Salmo 90, versículo 12. Y me encanta como lo dice la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Es una expresión bastante maravillosa. Haznos entender que la vida es demasiado corta. Mira que tiene que ver con el elemento del tiempo, para así vivirla con sabiduría. Cuando aprendemos a vivir en la sabiduría de Dios, el tiempo no se convierte en nuestro enemigo. Es más, nos aliamos con el tiempo. Aprendemos a no ser arrebatados en la toma de decisiones, aprendemos a esperar en Dios, aprendemos a descansar en su voluntad, reconocemos que quien tiene el control es Él y no nosotros, y por eso entonces aprendemos a vivir en tranquilidad y bonanza. La segunda característica que encuentro en el capítulo 12 del libro profético de Daniel es que será un tiempo de gran saturación de información. No solamente habrá agite y estrés, sino que también habrá saturación de información. La segunda parte del versículo 4 de Daniel 12 dice, pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía
Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando el conocimiento aumentará. Entonces, ¿cuál es la segunda característica del tiempo final? El conocimiento aumentará. El arma más poderosa que actualmente se exhibe no es la bomba atómica ni la bomba H o de hidrógeno, tampoco son las armas biológicas. El arma más poderosa de este tiempo es el conocimiento. El ciberespacio se está convirtiendo en el nuevo terreno a conquistar, y los más listos serán los que posean mayor información. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos en este tiempo, y por eso quizá el profeta Daniel, aunque lo vio, no lo entendió. Los más listos serán los que posean mayor información. Hoy tenemos, por ejemplo, una clase de personajes que están prácticamente siendo protagonistas en este terreno de conquista del ciberespacio, y son los hackers y los crackers. Han entrado en escena y tienen el mundo en una tensión, en una incertidumbre. ¿Saben por qué? Porque sus habilidades para administrar o manipular datos pueden desencadenar altos riesgos o dificultades en los diferentes sistemas de información que poseen los gobiernos y las compañías multimillonarias. Creo que la propuesta de la serpiente antigua a Eva hoy más que nunca está vigente. Para esta actual sociedad, esa propuesta sigue vigente. Hay una sed de información que lo único que está demostrando es que el ser humano sigue anhelando, como en antaño, ser como Dios, poseedor de la totalidad del conocimiento, poseedor de la totalidad de la ciencia. Y entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, que lo único que el ser humano ignora es que Dios dijo a través del mismo sabio Salomón, este hombre que existió en el antiguo Israel y que escribió Eclesiastés capítulo 1 versículo 18, él dijo: cuanta más sabiduría cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Y no fue eso lo que sucedió cuando Eva y Adán accedieron a la propuesta errónea de la serpiente antigua. Poseyeron el conocimiento, pero ese conocimiento les trajo profundo dolor. Y quizá el dolor más extenuante, el dolor más agonizante, es el de haberse separado de Dios, de haberse alejado de esa comunión para la cual fueron originalmente diseñados. Y de hecho, la historia se ha encargado de comprobar que así ha sido. En la medida que hemos avanzado en conocimientos científicos, en conocimientos médicos, en conocimientos técnicos, ahora también en conocimientos artificiales, esto ha generado lamentablemente mayor dolor a la humanidad. Y por favor, permítame aclarar algo. No es que el progreso y el avance sea algo negativo, algo malo, no, de ninguna manera. Eso forma parte de la naturaleza que Dios colocó en el ser humano, de poder avanzar, de cada día mejorar. El problema, ¿saben qué radica? En que en la medida que obtiene conocimiento, no reconoce que sea de Dios, que no reconoce que es Dios quien se lo ha dado, sino que al descubrir algo, se cree dueño de ese conocimiento, se apodera de ese conocimiento y lo manipula para su propio propósito, no para darle la honra y la gloria a Dios. Es tan triste conocer cómo, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia ambiental, de la ciencia animal, de la ciencia de la fauna, de la flora, todos los descubrimientos que se hacen, se le da honra, se le da alabanza, se le da reconocimiento. Es a la evolución, se le da reconocimiento a la madre naturaleza. Pero no se reconoce cuando hay un descubrimiento extraordinario, excepcional, no se le reconoce que ha sido Dios quien ha creado esas cosas. Y ahí es donde ha radicado el problema, que el ser humano al encontrar, al descubrir un conocimiento, en lugar de darle la gloria a Dios, lo que hace es robarle la gloria a Dios. Es lo que está indicando que el hombre sigue siendo ese ser que anhela, desde su naturaleza pecaminosa, anhela ser como Dios, anhela desde lo profundo de su ser
colocar también un trono al lado del trono de Dios y ser como Dios. De hecho, tengo que decirles, mis hermanos, que en los últimos tiempos, en los tiempos finales, se va a levantar un hombre, nada más ni nada menos que con estas características. Un hombre que va a pretender abiertamente mostrarse como Dios, usando bajo su total poder y control el poder de la información. Estamos hablando del anticristo. La tercera característica que encuentro en este capítulo 12 del profeta Daniel es que será un tiempo donde la perversión moral aumentará. Entonces no solamente será un tiempo de agite y de estrés, no solamente habrá una sobresaturación de información, sino que también va a haber un aumento de la perversión moral. El versículo 10 dice: mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. Y ahora escuche: sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad, es decir, va a haber perseverancia en la maldad, y ninguno de ellos entenderá, porque la perversión corta la sabiduría. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Esta característica hay que entender que se va a manifestar como efecto del anterior. Al haber mayor conocimiento, entonces esto va a generar o va a traducirse también en que el corazón del ser humano se va a llenar de orgullo. El corazón del ser humano se va a llenar de pretensión y va a querer entonces, bajo ese conocimiento que supuestamente ha obtenido, ¿sí, verdad? Va a empezar a sentirse con la facultad propia de regir su vida bajo sus propias normas, bajo sus propias leyes, desechando abiertamente la única ley que puede mantener en alto la moralidad humana, que es la ley de Dios. La Biblia registra en el Salmo 19 que la ley de Dios es la que convierte el alma. La única ley que puede generar una transformación, un cambio, una redirección hacia lo bueno, hacia lo agradable, hacia lo perfecto, es la voluntad de Dios, la ley del Señor. Cualquier otra propuesta simplemente es contraproducente, porque coloca a un lado a Dios y lo hace innecesario. Cuando miro esta tercera característica, inmediatamente evoco lo que el apóstol Pablo le dijo de manera profética y en tono profético a su hijo espiritual Timoteo. Allí le dice que va a haber un carácter moral en los últimos tiempos manifestado en las personas, en los hombres. Leamos 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. En la Nueva Traducción Viviente, mire la fuerza con la que se describe las características morales de las personas en los tiempos finales. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y luego el consejo: aléjate de esa clase de individuos. Entonces, ¿qué descripción tan completa la que hace el apóstol Pablo acerca del carácter moral de las personas en el tiempo final, en los tiempos finales? Cuando hacemos lectura de esta lista, creo que miramos a nuestro alrededor y decimos, definitivamente, la Biblia es muy, pero muy actual. La Biblia definitivamente no se equivoca. Aunque la educación es una muy buena opción para mejorar la calidad de vida, no es suficiente para transformar el corazón del hombre. La educación tiene su lugar y es importante,
y tiene que ser promovida por los diferentes gobiernos para las personas que forman parte de su sociedad. Pero también es importante entender que definitivamente el ser humano no solamente necesita educación, sino que necesita también ser transformado con la ley de Dios para que pueda también desarrollar unos principios y unos valores que fomenten respeto a la otra persona, que respete al ser humano, la vida. Tantas cosas que hoy en día están prácticamente erosionándose. Esta clase de personas, las que leímos, las que describió el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, todo el tiempo están aprendiendo, pero nunca llegarán a conocer la verdad, porque son sabios en sí mismos. Y como son sabios en sí mismos, no aceptan la sabiduría de Dios. Y mientras no se acepte la sabiduría de Dios, se caminará en ignorancia. Por eso es que frente a este panorama y a esta tercera característica, Dios le dice a su pueblo, a su iglesia, que debemos estar muy atentos a desarrollar nuestra responsabilidad de proclamar en medio de este tiempo tan difícil el verdadero conocimiento que es Jesucristo. La iglesia posee la verdad. No es una filosofía, no es una doctrina. La iglesia posee la verdad que es Jesucristo. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Y esa verdad es la que contrarresta, obviamente, contrarresta la decadencia moral. Aquella sociedad que empieza a prestarle atención a Dios y a su ley, entonces empezará a corregir su conducta y saldrá de la ignorancia y entrará verdaderamente en la sabiduría. Y al vivir en sabiduría, entrará a disfrutar de sus beneficios. Estamos en una sociedad donde cada vez se vuelve más secular y al hacerse más secular entra en decadencia moral. Sin embargo, hay algo alentador que encontramos en este texto de Daniel capítulo 12, y es que dice la palabra del Señor que en este tiempo final Dios va a permitir que a través del sufrimiento, que a través de las diferentes dificultades a las que esta generación será expuesta, haya purificación, haya limpieza, haya refinación, ¿verdad? Que haya un remanente de personas sabias que se vuelvan entendidas en los tiempos y comprendan lo que está sucediendo y actúen de la manera correcta como Dios espera. Eso es lo que Dios va a hacer aún en estos tiempos difíciles. Esa clase de persona, dice la Biblia, que andará a la luz de la verdad. Espero que tú y yo, mis amados hermanos, formemos parte de ese remanente, que formemos parte de ese grupo de personas que renunciamos a lo vergonzoso, que renunciamos al sistema mundano, al sistema corrupto de Satanás, y que decidimos conformar y someter nuestra vida a la ley de Dios para poder disfrutar del beneficio de su sabiduría. Por eso, para terminar, mis amados hermanos, a la luz del texto estudiado, hemos encontrado 3 características propias del tiempo final. Estas son características que le revelan a la iglesia la importancia de concentrar nuestra tarea de la gran comisión. Que entre más se reafirmen estas características profetizadas desde el tiempo de Daniel y que se están viendo ya, se están viendo de una manera clara, patente en este tiempo, entonces la iglesia refuerce su tarea de cumplir con la predicación del evangelio, porque el tiempo del fin se acerca. El gran agite y el estrés, junto con la saturación de información y también con la depravación moral, estas 3 características crean el caldo de cultivo perfecto para la hora de la mayor tribulación que la humanidad va a experimentar sobre la faz de la tierra. Ese va a ser el momento donde la humanidad experimentará la ira de Dios. Que Dios nos conceda la gracia como su iglesia de poder perseverar y permanecer fieles a nuestro llamado en medio de estos tiempos difíciles, para que podamos escuchar de parte del Señor las mismas palabras que un día el Señor le dijo a su gran siervo Daniel.
Escucha estas palabras hermosas. Daniel capítulo 12, versículo 13. Quiero apropiarme de esa promesa hermosa y ojalá que usted también pueda apropiarse de esa promesa hermosa. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Aleluya. Qué lindo poder escuchar al Señor diciendo nuestro nombre en este versículo. En cuanto a ti, Elías, sigue tu camino hasta el final. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Deseo con todo mi corazón, mi amado hermano, amada familia que me estás viendo en esta noche, que esta promesa de Daniel 12:13 sea también para ti, que se cumpla, aún en medio de las características de este tiempo final, aún en medio de las características de este tiempo difícil. Que Dios nos dé la sabiduría para andar como Daniel anduvo, en justicia, en equidad, en rectitud, para que también a la postre, cuando resucitemos y vayamos delante de la presencia del Señor, podamos recibir esa herencia que ha sido guardada para cada uno de nosotros. Quiero que por favor allí donde estás cierre tus ojos y vamos a orar. Te damos gracias, mi amado Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque a través de ella encontramos direccionamiento, luz. A través de tu palabra, Señor, nos damos cuenta cómo ella es lumbrera a nuestro camino. Hoy hemos mirado cómo a través de un libro del Antiguo Testamento, un libro antiguo, revela cosas para este tiempo que se están dando de una manera tan exacta, de una manera tan veraz, lo cual nos confirma que tu palabra, Señor, nunca pasará. Tu palabra es la misma de ayer, hoy y siempre. Por eso, Rey de los cielos, te pedimos para que como iglesia nos ayudes a estar alertas, nos ayudes a estar pendientes de estas características. Primero, para no caer en esos errores. Y segundo, para seguir siendo pregoneros, anunciadores, heraldos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo en medio de estas características complicadas, donde hay tanto agite y tanto estrés, donde hay, Señor, tanta saturación de información y conocimiento, donde hay tanta depravación moral. Señor, ayúdanos como iglesia a marcar una diferencia. Ayúdanos, Señor, para que podamos anunciarle al mundo que estas características están enviando un mensaje claro, y es que estamos viviendo en los últimos tiempos, estamos viviendo en los tiempos postreros, en los tiempos finales, y por tanto debemos prepararnos para poder ser hallados dignos como Daniel, para poder, cuando llegue el fin de nuestros días, ir a reposar y luego, dice la palabra de Dios, que al resucitar podremos recibir la herencia que Dios ha reservado, que Dios ha guardado para nosotros. Mientras llega ese momento, Señor, ayúdanos como iglesia a prevalecer en la fidelidad de la gran comisión, a prevalecer en la tarea, en la responsabilidad de predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, de anunciar no solamente con palabras, sino con nuestro testimonio de vida. Que a pesar de estas características podremos marcar una contracultura, podremos marcar un estilo de vida, Señor, donde, por ejemplo, en cuanto al agite y al estrés, aprendemos a vivir en bonanza, aprendemos a vivir en dependencia de ti, a vivir en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En cuanto al conocimiento, podremos decirle al mundo que nosotros poseemos el verdadero conocimiento, que no tiene que ver con información, sino que tiene que ver con Dios en el corazón. Ese es el verdadero conocimiento. Pero también frente a la depravación moral, somos llamados a mostrar un estilo de vida coherente, un estilo de vida que se rige bajo la ética del reino de Dios, bajo la moralidad y los principios de la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a marcar esa contracultura. Ayúdanos, Señor, frente a estas características que generan la degradación y la preparación
del caldo de cultivo para que el anticristo venga y domine al planeta por un tiempo. Señor, nosotros como iglesia podamos anunciar que en medio de toda esta situación hay esperanza, porque Dios siempre tendrá un remanente que caminará en sabiduría, un remanente que dependerá del conocimiento de Dios. Y entonces aprenderá a conducirse en medio de las circunstancias. Dios Todopoderoso, agradecemos por la palabra recibida en esta noche y deseamos con todo nuestro corazón que nos permitas batallar todos los días esta batalla de la fe para poder, oh Dios, acabar la carrera y triunfar y poder, Señor, recibir esa corona que tú has reservado para todos aquellos que te amamos. En Cristo Jesús te agradecemos y te exaltamos. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios por su palabra. Recibamos, mis amados hermanos, esta información bíblica para que podamos estar alerta en nuestro entorno. Prestémosle atención a ese tema del estrés y del agite. Prestémosle atención a ese tema de cómo estamos manejando la información, el conocimiento que nos rodea y que nos satura. Y prestémosle atención también a nuestras conductas. Seamos personas que caminemos en integridad a pesar de la depravación que nos rodea. Seamos esos hijos de Dios dignos de mostrar y que representemos la gracia de Dios en esta tierra. Muy bien, mis amados hermanos, mañana jueves, Dios mediante, a las 8 de la noche, nos espera un espacio de edificación en el contexto de nuestros altares familiares Betcar. Así que dispongámonos para escuchar lo que Dios nos va a hablar a través de la pastora Elsie Rivera. Sé que Dios va a seguir edificando de una manera muy especial nuestra cultura de vida familiar. El día viernes vamos a seguir con el siguiente tema hermoso de angelología. Vamos a estar estudiando sobre los serafines. Así que preparémonos porque vamos a estar indagando a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de estos seres celestiales? Y también recuerden que el viernes, estudiantes del discipulado básico, les esperamos a las 7 de la noche por Google Meet para seguir estudiando nuestra cuarta lección. Vamos a estudiar sobre cómo crecer espiritualmente. Tenemos que anhelar, añorar, crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no olviden, el próximo domingo nos vemos a las 10 de la mañana en punto en nuestro servicio en vivo para recibir también otra poderosa palabra que Dios ha preparado para nuestro corazón. Un abrazo, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y que la gracia del Señor esté cada día sobre sus vidas. Bendiciones. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Si tienes alguna petición en particular o tienes palabras de agradecimiento a nuestro poderoso Dios, no dudes en dejarlo en los comentarios. Dios te bendiga grandemente hoy y siempre. Sabemos que este canal ha sido de mucha bendición para tu vida. Si tienes alguna petición en la que podamos apoyarte en oración, te invitamos para que nos escribas a nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla. Igualmente, si tienes alguna duda o alguna sugerencia acerca de nuestras transmisiones en vivo o información acerca de nuestra familia iglesia, también puedes escribirnos. No olvides, Diseños de Vida es tu casa.
Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.